con la senadora Virginia Velasco, con quien vamos a hablar de esta modificación. Señora senadora, ¿cómo está? Buen día. Ana Rosa Guzmán y Rubén Atahuichi, la saludamos. ¿Cómo está Rubén? Buenos días. Ana Rosa también, buenos días. Saludar por su intermedio todos los que nos escuchan en todo el país. Como bien decías, es un tema muy indignante con temas de feminicidio, infanticidio, violaciones a niños, niñas, adolescentes, que hemos estado viendo en Yapacaní. Bueno, como que cada semana pasa estos temas del día, pareciera, y además nos preocupa a todos con lo que está pasando, violencia hacia las mujeres, hacia los niños, y yo creo que a eso hay que seguir trabajando desde la familia, desde las unidades educativas, desde las universidades, para que podamos cambiar el chip machista que existe todavía en nuestro país, ¿no? En ese sentido, recordarán eh, eh, así par de meses ya se ha cumplido los 120 días. Nuestro presidente Luis Arce Catacora ha convocado una comisión especial para que podamos realizar este trabajo conjunto, coordinado entre tres órganos del Estado para dar resultados al país. En ese sentido, bueno, hemos trabajado conforme a una sentencia constitucional de avocación donde señala y exhorta esta línea jurisprudencial a diferentes instancias. Hablamos del órgano legislativo, órgano judicial y el órgano ejecutivo. En ese sentido, órgano ejecutivo está cumpliendo con las modificaciones normativas, con la legislación conforme a la Constitución. Pasada semana hemos aprobado eh, que se ha modificado la ley, ¿no? 179, un proyecto de ley, Código Penal, Código Procedimiento Penal, la ley del órgano judicial. Asimismo, se ha modificado la ley de ejecución penal y supervisión. Además, otras normativas en las sanciones disciplinarias. Hablamos de la Policía Nacional, hablamos del Ministerio Público, la ley del Ministerio Público, además la 025. En ese sentido, esta ley tiene por objetivo de establecer los mecanismos, ¿no?, de precautelar los derechos a las víctimas de feminicidio, infanticidio, violaciones a niño, niña, infante y adolescente. En esta ley establece en el Código Penal de que no prescribe los delitos de feminicidio, infanticidio y violaciones a niño, niña, adolescente. Asimismo, se ha incorporado aumentando las penas para las autoridades judiciales que cometan delito en materia penal, prevaricato de 8 a 20 años. No se va a sancionar porque toda vez de que hemos visto con el caso del señor Richard Choque, estaban beneficiando los jueces a los que tenían una sentencia condenatoria, incluso ya ejecutoriada. Asimismo, se ha incorporado también con algunos ajustes los delitos de consorcio, ¿no? Los delitos de consorcio ya se han incorporado los magistrados, consejeros, consejeras, ¿no? Las altas autoridades. Además está vocales, jueces, fiscales, médicos forenses, está la trabajadora sociales, psicólogas y todo el servidor público, ¿no?, que es parte del órgano judicial, será sancionado de 5 a 10 años, además con multas y días de inhabilitación. También se ha modificado, se ha incorporado en esta normativa, en el procedimiento penal, donde los imputados por delitos de feminicidio, infanticidio y violaciones a niño, niña, adolescente, no podrán gozar de medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿no? Y no podrán optar una cesación durante el máximo de la detención, hasta que concluya el proceso, ¿no? Porque toda vez de que hemos visto muchos de esos casos, presentan, lamentablemente, son las que vuelven a cometer el delito. Por esa razón, estamos protegiendo y precautelando a violencias hacia las mujeres y a los niños, niñas, adolescentes. Asimismo, si recordamos,
ya con muchos casos, no solamente del señor Richard Choque, que ha sido un caso eh, indignante que hemos visto, ha sido que él ya tenía una sentencia, pese a que ello ha optado para que pueda beneficiarse con una detención domiciliaria solamente presentando un certificado médico forense. En ese sentido, también se había previsto de ajustar esta normativa en Código Penal para que los del Instituto de Investigaciones Forenses pueda certificar eh, para validar su solicitud de una detención domiciliaria. En aquello estamos hablando para los que tienen una enfermedad terminal, que ellos, los de DIF, certifiquen diciendo de que ya tiene una vida de 6 meses o un año. Caso contrario, si tienen una enfermedad de base, podrán ser tratadas en algunos hospitales, ¿no? Entonces no van a poder fácilmente obtener esta medida o esta salida domiciliaria, ¿no? No podrán los jueces fácilmente dar ese beneficio. Asimismo, la participación de la víctima. Muchos de estos casos en los juzgados de ejecución penal no han sido notificadas a la víctima con la audiencia que solicitaban por parte de los condenados, ¿no? Los privados de libertad. No notificaban ni a la víctima, ni mucho menos al Ministerio Público en conocimiento. Ahora se va a notificar al Ministerio Público y a la víctima tiene que estar en la audiencia y él mismo podrá impugnar en el momento, ¿no? Entonces ahora también se ha puesto este candado para que no se pueda obviar o que la víctima no sepa que está obteniendo una detención domiciliaria o algún beneficio que amerita la ley de ejecución penal. Asimismo, que nos ha preocupado mucho de los casos es de que las víctimas se escapan muchos de sus agresores a otros departamentos. Si el hecho ha pasado en La Paz, algunos han ido a Santa Cruz, pero los policías de FELCB, mismo Ministerio Público, mismo órgano judicial, no quieren aceptar la denuncia, tomando en cuenta, dice, el hecho dónde ha pasado, en La Paz, entonces tiene que hacer la denuncia en La Paz. Entonces las víctimas no pueden denunciar, pero ahora con tema de competencia territorial va a poder la víctima denunciar en mismo territorio, ¿no? Si el hecho ha pasado en La Paz, en Santa Cruz puede denunciar, pero de oficio la Fiscalía y la FELCB va a tener que investigar para dar justicia y proteger a la víctima. De la misma forma, se ha modificado el tema de faltas disciplinarias, ¿no? Faltas disciplinarias, lo que vemos, muchos de los policías lo revictimizan a nuestras hermanas, diciendo de que no se puede atender, que volvete mañana, que volvete pasado. De la misma forma la Fiscalía comete estos tipos de irregularidad, incluso revictimizando a nuestras víctimas. Por eso es que se ha incorporado también, si a alguien lo está revictimizando, va a ser sancionada por instancias correspondientes. Si un policía o un investigador no está recibiendo la denuncia y revictimiza, será sancionada de manera disciplinaria conforme a normas internas que tiene cada instancia, ¿no? Asimismo, también en esto se ha modificado una de las más importantes, toda vez de que las mujeres salían, que sufrían violencia, ¿no? Física, económica, psicológica, salían a casas hogares, ¿no? Muchos, y pasaban los 3 meses, las gobernaciones no podían tener ese sustento y volvían a su hogar, pero sufrían más violencia. En ese sentido, ahora el juez va a poder determinar que los varones puedan ir a casas hogares y no así las mujeres. Ahora tienen que estar en su techo, en su casa, además con medidas de protección. Asimismo, también se ha incorporado en esta ya proyecto de ley que se ha aprobado en Cámara de Senadores por unanimidad, en el Pleno de Cámara de Senadores se ha remitido a Cámara de Diputados. En temas de acefalía en los tribunales, ¿no? Los vocales, lamentablemente,
no se designa y hay mucha retardación de justicia, se perjudica a la población para que se resuelva sus recursos en segunda instancia. Se permite la designación de los vocales suplentes para llenar las acefalías. En el país únicamente en los casos de que no se pueda designar titulares, ¿no? Muchos de esos convocatorias a los vocales se ha ido cayendo y lamentablemente no se han podido designar los del Consejo de Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, va a poder, digamos, optar por esa de designar a los vocales suplentes, ¿no? Para que no podamos perjudicar en temas de sus trámites o en conocimiento a sus causas en sus tribunales, ¿no? Asimismo, también hemos incorporado para carrera judicial en la modificación la 025, es de que los jueces deberán tener una formación con enfoque de género, ¿no? En especialidad. Además, se incrementan los requisitos de antigüedad. Lo que era de 2 años como abogado en profesión, ahora se incrementa a 4 años de profesión y posteriormente podrá realizar la carrera judicial bajo una convocatoria, se podrán presentar, ¿no? Solamente era 2 antes, ahora se ha modificado a los 4 años, senadora, de los abogados. Senadora, son una serie de acciones y medidas tendientes a mejorar la sanción a los agresores, a quienes permiten la salida de los agresores, en este caso los jueces o fiscales, una serie de medidas que están agrupadas en una sola ley, o es que se van a modificar estas leyes, como nos ha señalado el Código Penal, la Ley de Organización Judicial, la de Ejecución Penal. Es un proyecto de ley único que modifica, que ataca a estos artículos que estaban siendo cuestionados. Sí, el proyecto de ley 179, quebrado 2021-2022, ¿no? Eso se incorpora en el Código Penal, Código Procedimiento Penal, además la 025 y la 2298, ¿no? Se está incorporando estas modificaciones a los 4 normativas, ¿no? Ah, ya. ¿Qué se entiende por revictimización, senadora? Por revictimización significa que cuando una víctima va ante el policía, quiere hacer una denuncia, el policía dice, a ver, ¿dónde está tu certificado? Pero si no estás hecho nada, tienes que nomás volver a tu casa, seguro vos le has hecho renegar a tu marido, ¿no? Muchos de esos casos no han sido recibidas, ¿no? Además, en vez de coadyuvar en la investigación, dice, no tienes certificado, entonces tienes que ir a la fiscalía, pero me tiene que dar requerimiento. Ahorita no estoy de turno, está de turno el otro, digamos, ¿no? Entonces, en esos casos se está revictimizando a la víctima, a que ha sufrido violencia psicológica, física, económica, puede ser intento de feminicidio. Entonces necesitan recibir de manera inmediata la denuncia sin revictimizar, de decir que no estás hecho nada, todavía no puedes poner denuncia, o si no, de esta zona tienes que ir a otra zona, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido uno se siente revictimizada. En vez de que reciba rápido la denuncia, el policía, más al contrario, o cualquier autoridad, lo revictimiza, ¿no? No lo atiende rápido, más al contrario, dice no estás hecho nada, ¿no? Entonces, por esa razón que también habíamos previsto de que aquellas autoridades que revictimicen podrán ser sancionadas conforme a sus normativas. Hablamos más que todo de la policía, porque cualquier hecho que pasa, temas de violencia hacia la mujer o al niño, siempre uno va a hacer la denuncia ante un policía más cercana o a la FELCB, ¿no? Entonces, o a la FELCC. Entonces, ahí lamentablemente muchos no han sido recibidas las denuncias, por esa razón habíamos incorporado estas sanciones disciplinarias para que conforme a sus normas sean sancionadas y destituidas, incluso sancionadas en materia penal. Señora senadora, en meses pasados se ha conocido los costos elevados que tienen las víctimas de violación o diferentes agresiones de feminicidio. ¿Estos costos van a tener algún tipo de modificación para que sean más accesibles tal vez al costo de la persona de la misma víctima, o tal vez podrían ser gratuitos? Nuestra justicia
es gratuita. Desde la Constitución Política del Estado son principios de gratuidad, transparencia, principio de objetividad, principio de celeridad, entre otros principios podemos señalar. Asimismo, la ley del órgano judicial señala principio de gratuidad. O sea, no tiene ningún costo la administración de justicia, ¿no? Además, los juzgados y la Fiscalía está implementando la modernización, la digitalización de las notificaciones electrónicas. Hoy, gracias a Dios, está implementándose las audiencias electrónicas, las notificaciones electrónicas, se notifica ya por vía WhatsApp o vía correo electrónico. Eso ayuda a que las notificaciones pueden ser rápidas, inmediatas y además sin costo, ¿no? Más antes incluso en los juzgados se cobraba un monto determinado para hacer notificar. Lo que pedimos a la Policía Nacional de que no tiene que haber ningún cobro, ¿no? Eso se llama corrupción. Más al contrario, la justicia es gratuita. Sea en la policía, sea en EDIF, sea en el Ministerio Público, en el órgano judicial, todo el proceso, el trámite es gratuito, así que no tiene ningún costo. Si hay algún costo adicional que quieran cobrar, tienen toda la instancia correspondiente para que puedan denunciar al Viceministerio de Lucha contra la Corrupción y Transparencia Institucional. Senadora, ¿para cuándo se prevé que va a ser promulgada o aprobada la ley en diputados y luego promulgada? Bueno, nosotros en Senado hemos aprobado, como decía hace rato, por unanimidad en el Pleno de Cámara de Senadores. Ya entiendo que han remitido a Cámara de Diputados, esperemos que esta semana puedan sesionar los diputados y conforme a procedimientos legislativos puedan remitir al órgano ejecutivo para que promulgue nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es nuestro hermano presidente Luis Arce, ¿no? ¿Cuántas medidas se han aprobado en esta modificación, en este proyecto de ley 179, senadora? Bueno, en esta modificación son varias, ¿no? Hablamos de prescripción, hablamos de consorcio, hablamos de prevaricato para los jueces, ¿no? Hablamos el tema de EDIF, también se ha puesto un candado de que nadie van a poder beneficiarse. Los que tienen privado de libertad ya una condena de 30 años, 25 años, los que han cometido delitos de feminicidio, infanticidio y violaciones a niño, niña, adolescente, ¿no? Asimismo, también la cesación a la detención preventiva no podrán optar, ¿no? Hasta que dure el proceso, porque muchos de esos han salido con una detención domiciliaria y lamentablemente han estado siguen cometiendo esos delitos. Entonces, en ese sentido, son esos candados que hemos puesto para que no vuelvan a cometer delitos los que han estado ya privados de libertad, como caso señor Richard Choque, ¿no? Que los jueces no benefician, y si benefician los jueces, bueno, recibirán las sanciones correspondientes conforme a esta modificación normativa, con temas de consorcio, además con delitos de prevaricato, ¿no? En delitos de consorcio también. De todas maneras, si bien digamos estas modificaciones son a hechos ya que han sucedido o a sanciones para hechos que han sucedido, ¿cómo se encara este problema permanente de infanticidios, violaciones, feminicidios en el país? ¿Hay alguna política planteada en ese sentido? Bueno, recordarás, nuestro presidente Luis Arce Catacora ha conformado esta comisión especial de seguimiento y revisión de feminicidios, infanticidios y violaciones a niños y adolescentes. En este sentido se ha trabajado ya con los resultados que se han mostrado. Ha habido detenidos ya los jueces, fiscales, abogados, incluso las trabajadoras sociales. También en ese sentido se ha trabajado por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha emitido una sentencia de avocación, una línea jurisprudencial para que podamos cumplir ciertas exhortaciones cada instancia. Hablamos del órgano judicial que tiene que incorporar los enfoques de género en cada instancia con especialidad, además tienen que dar celeridad de dar con un juicio transparente, objetiva, además rápida,
¿no? En los delitos de feminicidio, infanticidio, violaciones a niño, niña, adolescente. Asimismo, el órgano legislativo nos ha exhortado de que podamos modificar normativas, ajustes, ¿no? Para que se pueda adecuar a los delitos que cometen las autoridades de administración de justicia. Asimismo, el órgano ejecutivo está trabajando de incorporar una currícula educativa con enfoque de género desde inicial, primaria, secundaria, ¿no? Asimismo, estas exhortaciones que has dado línea jurisprudencial, esta sentencia constitucional, nosotros estamos cumpliendo. Además, estas normativas, ajustes, ha sido en un debate de conformación de este equipo especial de 3 órganos del Estado, por eso habíamos previsto estas modificaciones, estas sanciones disciplinarias que se tiene que dar, ¿no? Ha sido un debate largo, además ya con resultados, todavía incluso hay recapturas que se tiene que realizar en todo el país entre el órgano judicial y el Ministerio de Gobierno, porque muchos de aquellos jueces han beneficiado y han salido con una detención domiciliaria y algunos se han fugado, no están aquí en Bolivia, están en otros países, dice, entonces en eso seguramente un trabajo coordinado todavía continúa, ¿no? Muy bien, senadora Virginia Velasco, gracias por su deferencia y las explicaciones que nos dio. Vamos a esperar que nos pase el proyecto de ley, así nosotros facilitamos también nuestro trabajo. ¿Qué le parece? De acuerdo, lo vamos a pasar el proyecto de ley aprobado desde Cámara de Senadores para que puedan replicar por sus medios de comunicación, que la ley conozca a la sociedad. Claro que además, sí. La justicia es transparente y demás es gratuita. Si aquel juez, fiscal, policía que está cobrando, tienen que denunciarlo, porque no podemos permitir ese tipo de actitudes retardadoras, corruptas. Además, la justicia tiene que ser para todos, por Muy igual. bien. Le agradecemos a la senadora Virginia Velasco, nos ha explicado ampliamente sobre las modificaciones que se están haciendo a través del proyecto de ley 179 al Código Procedimiento Penal, a la Ley de Organización Judicial,